porque a veces se me olvida que tengo que grabar en la nube. ¿Cómo están ustedes? Hola, ¿qué tal? Qué bueno que estén bien. Voy a cambiarme el nombre, porque ese no es mi nombre. Bien, bien, muchas gracias, chicos. Qué bueno que estén bien. Bien, bien, gracias. Y súper bien. Y chicos, bueno, el día de hoy íbamos a continuar ya con el módulo de psicología que habíamos visto la sesión pasada. Bueno, la sesión de ayer respectivamente, habíamos revisado un poco el trabajo con padres y apoderados, que es un trabajo igual complejo, dado que teníamos, bueno, tenemos, o sea, hablando en presente, tenemos apoderados complejos igual, apoderados que igual son súper contestatarios o no. Vimos y también un poco para tener este elemento bajo la manga que los apoderados están bajo el decreto 327 y ese decreto 327 es de derechos y deberes de los padres y apoderados. Y además también, chiquillos, habíamos hablado de la ley Carín como un eje importante cuando el apoderado también me agrede, que eso en el fondo es, no sé si irse a la mala, pero también es como llegar un poco más allá, porque hay veces que, como les digo, con ese decreto 327 puedes lograr más exclusivamente como una mediación de la superintendencia, más que nada. Y pregunta para ustedes, vamos a iniciar el módulo 2 y una pregunta para ustedes que es la siguiente. ¿Es importante la psicología? Que siempre hago esta pregunta. ¿Es importante la psicología en los establecimientos educacionales? Si es así, ¿cómo la aplicamos? ¿Qué es lo importante? ¿Para qué nos sirve en el ámbito educativo? Les cuento, mientras tanto, que me van respondiendo, que en el perfil de Chile Valora, que yo les dije, creo que desde el día 1, con respecto al sistema de certificación de competencias, ese perfil de Chile Valora contenía las competencias que requerimos para poder desempeñarnos en el cargo respectivamente inspector educacional según el sistema público, la ley 21.040. Por lo tanto, estamos viendo psicología y aparece que el inspector educacional debe tener noción en psicología, efectivamente. Y sí, es importante porque no es exclusivo de él, y siempre digo que no es exclusivo de ciertas personas, sino que es general, que uno tiene que aplicar psicología y que va a estudiar aquí los procesos como un método científico que vamos a plantear desde la fase de observación, desde hipótesis, también desde la investigación, desde asegurar la hipótesis, si es que está, si es que se cumple o no. Y en lo que respecta bueno, lo que nos importa en la psicología es saber cómo los niños se comportan, cómo los niños también se desenvuelven, cómo los niños comunican, cómo los niños piensan. No solamente lo vemos desde el estudio de la psique, que es el alma, espíritu, etcétera, sino que también desde las dimensiones que nos ayuda, que es cómo los niños se van a comportar, explicar, predecir comportamiento de los niños, niñas, adolescentes y saber cómo actuar. Exactamente, Lucila, excelente. La psicología es bien transversal y esto es un término que no ha cambiado mucho desde, yo creo, desde años. No sé si les pasa lo siguiente, que post pandemia, y esto todavía lo veo, me cuentan ahí en el chat, que yo percibo que igual los niños llegaron distintos, llegaron mucho más agresivos, ¿o no? Tengo frío, por eso estoy tomando café. ¿Qué percibieron? Y a mí me pasó que sí llegaron bastante más agresivos, o llegaron más contestatarios. Vamos a hablar en qué consiste este autoconcepto. Sí,
Y el autoconcepto va variando de acuerdo a las edades, porque los niños de 8 hacia abajo tienden a ser súper concretos y a no tener su neocórtex desarrollado. Entonces, si la Pati, un niño, un peque de 6 años, porque ya va a trabajar con peques de esa edad, le dice, oye, que tu dibujo está feo, o bien le dice, oye, tú eres un niño malo, ese niño va a estar con la idea de que es un niño malo y finalmente va a actuar como un niño malo. Es como el video que uno igual se ríe, pero en el fondo igual refleja cómo son los niños que te dice, ay, no sé portarme bien. Bueno, un niño igual es como algo así, es muy concreto. Entonces, lo que tiene que Papalia, que es un libro que lo vi, me acuerdo en psicología hace años atrás, y ese libro que es de Diane Papalia habla que los niños también de 8 hacia abajo esperan mucho del entorno. No sé si perciben eso ustedes. Y es como que perciben o esperan también bastante la aprobación en general del entorno, en general. Entonces, a través de ello, uno igual puede obtener cosas mediante el término obediencia comprometida. Y el término obediencia comprometida es también obedecer en torno a las expectativas de mi contexto. Y lo otro, que la familia siempre va a ser importante. Y hay gente que me dice, no, que la adolescencia, no sé si alguno tiene hijos adolescentes o no, me cuentan echados, sobrinos. Y ocurre que los adolescentes se piensa que, a ver, que la familia ya no es importante en ese proceso, cosa que no es cierta porque siguen siendo importantes o no. Cuénteme ahí si les pasó cuando uno fue adolescente y uno dice, ay, no me abrace, no me dé besos, nada. Y lo que pasa es que hay una energía difusa. Hasta los 8 años hay una energía muy prevalente de la mamá y después del papá, y si no está el papá es prevalente de la otra persona que esté en la crianza o de la misma que está criando, por si acaso. Y, y pasa que en la adolescencia está la familia, sigue estando, pero también hay perspectivas muy difusas, entonces a veces yo no sé dónde ir, estoy autoaceptándome. Mi autoconcepto en la niñez, chicos, es mucho en base al modelo de apego. Entonces, de pronto cuando mi modelo de apego no es el mejor, que eso lo vemos mucho, no sé si también les pasa que se ven demasiado, cuando los modelos de apego no son los mejores, este niño va a replicar también lo que hace ese modelo de apego. Y también cuando ese modelo de apego yo paso mucho tiempo y de un momento a otro también empieza a responder mal, empieza a estar pendiente del celular y yo llego a la casa y, ay, no, no me pesca. Esperen un segundo, chicos. Ya, chicos, muchas gracias. Que ahí pensaba que se me estaba corriendo ahí un cable y no, como tengo una torre, entonces a veces se corren los cables. Disculpen. Bueno, como les iba hablando, eh, en las fases de niñez, no sé si les pasa que, claro, un día para otro ya mi papá o mi mamá, que fue mi modelo de apego, no me pesca, está pegado en el celular. Para mí eso responde a una frustración. Y eso es un reflejo de por qué los niños también van hacia la escuela, llegan así. De 8 a las 12, a los 12 años más o menos, 11 12 empiezan a valorarse mucho por las habilidades personales. Por ejemplo, ay, soy bueno en el básquetbol, soy bueno en el dibujo. Y cuando yo genero estas comparaciones, son súper nocivas. Típico, ay, ¿por qué no te portas como tu hermano? ¿Por qué no te portas como...? Que eso uno lo ha hecho, y si alguno de ustedes lo ha hecho, no se sientan culpables porque hay veces que uno no sabe. Y ya más grandes va mucho el valor social, chicos. Entonces el autoconcepto, cuando no me está yendo bien en las áreas que me importan y mi competencia en diferentes ámbitos, por lo tanto, no es la mejor según mi evaluación, piensen que los chicos van a llegar agresivos al colegio. Entonces, tú siempre cuando veas a un chico que es agresivo,
Siempre ten en consideración que por algo es así. Yo no, ese chip tiene que llevar y llegar a los establecimientos educacionales que por algo es así. Sí, sí la tengo, sí por ahí voy a ver si se los mando, a ver si puedes, si lo puedes juntar. Voy a ver porque igual tiene hartas páginas, pero tiene hipervínculo. Así que igual por esa parte es más fácil. Voy a ver si acá lo encuentro y se los mando. Sí, si no, si está en PDF, sí. Sí, acá está. Ahí va. Ahí lo encontré. Creo que sí, se adjuntó. Porque a veces pesa mucho, entonces. Y como les decía, el autoconcepto es cómo me va a partir de las áreas que me importan. Entonces, no sé si les pasa que uno ve muchos niños con desregulaciones en general, o sea, no es exclusivo de TEA, SEA, como quieran llamarle, sino que es general que los niños se nos desregulan mucho, muchos niños con pataleta. Yo creo que me pasa, y que ustedes cuéntenme ahí en el chat, niños de quinto básico con crisis emocionales, sin tener autismo. Y esto también ocurre porque la retroalimentación en mis primeros años de vida no fue la mejor y yo tengo este patrón de responder ante situaciones que me generan estrés con la desregulación porque de esa manera yo lo logro. Me acuerdo que hay un niño, bueno, un niño que es de papás que tienen más edad que el resto del curso y ese niño se desregula bastante, pero no tiene TEA, no tiene autismo, que no es un término que está ligado a TEA. Entonces pasa que tiene a veces pataletas y uno dice, ay, pero ¿por qué tiene? Y ya está, tiene 10 años. Y lo que pasa exclusivamente es porque los papás responden a ese tipo de trato. Entonces llegan con esa estructura al establecimiento que, ay, mira, voy a como hacer pataleta, que es la crisis emocional, para que me pongan atención. Y el autoestima, chiquillos, es lo que juega un rol clave porque es la valoración del autoconcepto. Y hay desconfianza, inseguridad y falta de control de impulsos cuando mi autoconcepto no es el mejor. Cuando mi autoconcepto no es el mejor, me cuesta autorregularme porque no estoy bien. Piensen ustedes, a más de algunos les han dicho, cuéntenme ahí en el chat, que a más de algunos les han dicho, quiérete tú primero para querer al otro. ¿Les suena eso, no? Y eso no es porque sí, porque cuando yo valoro mi contexto y en las áreas que me importan me está yendo bien, chicos, yo voy a tener más control. De hecho, cuando yo estoy feliz, sí o no, cuéntenme ahí en el chat, cuando yo estoy feliz, respondan, chicos, para que no se aburran tampoco. Ahí váyanme diciendo en el chat, por último, usándolo. Cuando uno está feliz, si les pasa un pequeño problema que exista, o un problema que sea un poco más grande, no te afecta, porque estás bien. Y eso tiene que ver con el autoconcepto, cómo me va en las áreas que me importan. Consejos, ustedes como inspectores educacionales para desarrollar el autoconcepto en niños de 4 a 10 años. Primero, si la Denise dice, ya, tú eres bueno en esto, pero me fijé que eres bueno en tal cosa, es específica, eso le va a dar mucha más personalización en el trato. Otra cosa, si alguien de ustedes tiene niños, niñas pequeños y pasa que muchas veces le dicen, no hagas eso, no hagas eso, y sí o no que se suben igual, sí o no que lo hacen igual. Uno dice, no lo hagas y se enojan o no, y lo hacen igual, y es como con cara de maldad. Lo que pasa es que, a ver, de 4 a 7 están en descubrimiento, entonces igual van a buscar desafiarte, pero no porque se están poniendo a prueba, sino que van a buscar desafiarte para demostrar que ellos también, de hecho ellos te dicen, ¿no? Si yo soy un niño grande o yo soy una niña grande, se llama la primera adolescencia, pero ¿por qué? Porque ellos buscan destacar en su entorno, eso netamente. Pero en cambio, si tú, como diría Daniel Siegel, retroalimentas la falta y dices, mira, esto está mal, y en vez de decir no hagas eso, mencionas si haces eso te vas a caer y luego va a pasar esto, y evitas el no, el prohibir, y le das como la justificación anticipada, el niño igual puede que te haga más caso, porque igual vas a ver. Lo otro que está harto presente es la autocrítica.
Que a los niños también se han dado cuenta que hay niños que son muy mentirosos. Cuéntenme, chicos, ¿se han fijado? O ahora más que nunca hay niños que son muy mentirosos, muy como de manipulación, etcétera. Los niños mienten por alta razón y de hecho el mentir hasta los 8 años, una mentirita de vez en cuando es habitual. Cuando es constante, es riesgoso porque hay una búsqueda de aprobación constante. Y hay veces que hay trastornos depresivos, entonces, para que yo no quiero que se preocupen, ocultar mis sentimientos, porque también nunca me validaron mis sentimientos, porque hay niños que, ejemplo, yo lo veo, que se van, por ejemplo, se ponen a llorar y, y los papás les dicen, no, déjelo ahí, si está fundido, déjelo que llore. Y la verdad que eso no es lo correspondiente, que tú digas, ay, no, déjelo que llore, déjelo que esté así. No, lo que hay que hacer es, cuando tú ves a un niño que está llorando, le dices, entiendo que estés así, no estoy de acuerdo, pero estoy aquí. ¿Y qué es lo que se hace hoy en día? Lo dejo como que llore, y es un niño que, además que no va a tener, a ver, va a tener baja autoestima, tendencia a trastorno depresivo, porque va a querer ocultar sus sentimientos, dado que no le ponen atención, dado que los critican, entonces, mira, mejor me los guardo. Y eso favorece al trastorno depresivo. Y cuando ellos le estimulan la autocrítica, que si tú dices, mira, te equivocaste, ejemplo, cuando rompen algo en la escuela, etcétera, no se le dice, ay, pero ¿cómo se te ocurre que rompiste esto? ¿Y cómo eres tan...? No, ya estás bien, mira, a mí me costó esto, para la próxima ten cuidado, porque a mí me costó. Entonces tú le, le das a entender con la técnica el mensaje yo que te costó, pero también te preocupas por el niño. En cambio, a veces como que uno se preocupa mucho de lo material. Entonces, así menos vas a estimular la autocrítica. Exacto, por validación, por miedo a la consecuencia, por buscar aquí el reconocimiento de los pares o de otros, a ver, de su apego. Ay, mi apego, ¿qué va a decir si yo hice eso? Lo otro, que quienes tengan niños de 7 8 años hacia abajo, son niños que les cuentan historias que no terminan nunca. ¿Sí o no? 10 historias que no terminan nunca, que son constantes y que hay veces que uno dice, uy, yo cómo corto esto, qué es lo que hago, cómo lo hago. Uno tiene que decir, mira, está buena la historia, está muy larga, eso sí, pero está buena. Entonces tú tienes que retroalimentar. Es lo mismo cuando se trabaja en función de la retroalimentación, en función de que le dice a un chico, mira, ¿sabes que este dibujo le podría haber puesto este color? Le das una retroalimentación. Pero si de 8 hacia abajo le dices que el dibujo está feo o le das siempre estímulos negativos, el niño va a pensar eso y va a tener baja autoestima. Y va a responderte mal, va a ser agresivo. De 11 a 18, si alguien tiene hijos adolescentes, cuénteme en el chat, o nietos, o sobrinos, etcétera. Los adolescentes tienden a tener creencias súper utópicas. Y esto es verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, a ver, si este chico va a una fiesta y van todos a la fiesta y yo no voy, ay, voy a ser impopular. ¿O no? Ay, no, es que este es como raro. Y tienden a tener estas creencias utópicas en base a la validación amplia social. Entonces, si yo no voy a fiestas, si no me dejan, por eso que ahí empieza como, ay, si él hace eso, tú te subes. Si, por ejemplo, si se tira al 10.º piso, tú te tiras al 10.º piso. Eso se da mucho en la adolescencia. Entonces, súper importante que uno también, como inspector, inspectora, le genere reflejo de lo que es importante y de lo que no es importante para avanzar. Porque ellos tienden a, hay un libro que a ver si se los mando, que se llama Cómo ayudar, cómo abrazar a un erizo, que es de Wilcox, y que habla del término audiencia imaginaria. Y es como típico, todos me tienen mala. ¿Les suena eso? Ay, es que nadie me entiende. ¿Les suena eso un poco en la adolescencia? Ahí cuéntenme en el chat.
Pues como el inspector me tiene mal haciendo que tú eres igual con todos, ¿o no? Claro, me tiene mala hoy. A mí también antes me decían, no, que es insensible, que como el evento súper exacerbado. Y eso pasa también porque ellos buscan tener autoridad sobre ti, de verdad. Por eso que cuando uno ve al inspector que va por todo el pasillo retando al otro chico y por todo el pasillo para ver si finalmente gana esa pelea, cosa que no la va a ganar nunca a menos que demuestre seguridad, porque los chicos igual van a querer siempre decir yo gané. Y cuando uno hace una lista de los elementos positivos y los negativos, técnica, interrogación negativa, ¿qué más avanzar, que me hace retroceder? Es igual va a servir harto la adolescencia. Entonces, esas ideas que limitan tienden mucho a ser ideas que favorecen la agresividad. El adolescente, chicos, es habitual que sea desafiante. Eso sí es verdad. Normal que sea desafiante. Lo que pasa es cuando ocurre mucho el irrespeto, mucho la falta de respeto en exceso. Y esto ocurre cuando el autoconcepto no es el mejor, cuando en la familia de este chico, del adolescente, llega a la casa y no hay atención y le dicen, oye, eres imbécil, por decirle algo suave. Entonces estos chicos van con la frustración a la escuela, porque su autoconcepto no es el mejor y eso igual en la familia responde, porque es como más presión a la que ya tienen. ¿Se entiende? Y ahora vamos a ver esta etapa. Yo siempre estos contenidos no los he cambiado mucho, con varias cosas porque sigue manteniéndose igual. Hay otros que los he tenido que actualizar. Y me van contando si es así, si es que lo sienten de esa manera. La primera que es la identidad difusa. Y la identidad difusa tiene que ver con inseguridad de mencionar creencias u opiniones. ¿Qué quiere decir esto? Que si es que mi compañero no lo dice, yo no lo voy a mencionar. Y esto es de 13 a 14 años, la identidad difusa. Típico ejemplo a mí me pasa que cuando uno cambia una prueba, por ejemplo en octavo, eh, me pasa que primero cuando uno estudió y el otro no quiere que cambie la prueba, dice, no, es que nos quiere hacer para perjudicarnos. Es mucho apropiarse de una idea incoherente. Y además de que si ellos quieren opinar algo, lo opinan a través del par. Entonces no lo dicen por sí mismos. Si lo dice el compañero, ah, yo también pienso lo mismo. Mucho temor a comprometerme, porque eso también me va a hacer como estar en una cierta línea y yo no quiero. Yo quiero seguir difuso, quiero, por eso se llama difusa la identidad. Quiero seguir como en el aire, porque igual estos objetivos claros en ninguna área son parte de esta etapa donde después voy a ir afianzando, voy a ir pensando en el resto. De hecho, no se extrañen si alguno de los chicos le dice, oye, no es mi amigo, no te dicen, oye, bueno, algunos, que igual hay que enfatizar en el respeto, no es mi amigo, no me importa. Y uno dice, pero ¿cómo este nivel de empatía tan pequeño, o sea, tan... Y uno se pregunta, pero ¿qué pasa aquí? Pasa también el autoconcepto. Cuando en las áreas que me importan no me está yendo bien, no me fue bien. ¿Por qué los adolescentes son súper egocéntricos? Y es como, ay, es que me tienen mal a mí. O eso, porque buscan distinguirse. Y aparte, el egocentrismo en el adolescente o también el mismo yo, o sea, yo soy valioso, que eso busca el adolescente ponerse siempre a prueba. El egocentrismo es súper clave y por ende también la falta de empatía, que no es que no la tengan, lo que pasa es que si no forma parte de mi entorno social y además como yo también soy muy único, porque eso el adolescente lo piensa y a la vez el hecho de buscar tanta aprobación favorece mucho trastornos depresivos, va a hacer que se comporten así. Eso es la identidad difusa. De hecho, yo a los octavos le digo el curso del no sé.
que es como el curso de, ah, ya, como que están todo el tiempo echados, como que no quieren hablar, ¿cierto? No sé si alguien tendrá familia de 13 años, chicos de 13 años. Cuéntenme ahí en echado nadie, ¿no? Chicos, participen, coméntenme para que no se aburran. Coméntenme ahí. Si van viendo, si quieren decir algo, díganlo. Y a los 13 años típicos se encierran en la pieza y es como, ay, no me des besos, ay, no quiero salir a saludar a las visitas porque eso me va a hacer comprometerme. Y eso es lo que yo no quiero. ¿Para qué vemos esto? Que esto es una especie de talón de Aquiles versus como lo que es potencialidad en la adolescencia. Y de 14 años a 15 hay retraso en la adquisición de compromiso. Es lo típico de me pongo las pilas pero lo hago a última hora. ¿O no? Y además, yo aprendo, yo reflexiono si es que cometo el error o me hacen reflexionar. Yo tengo esas dos vías de aprendizaje. ¿Les pasa o no, chicos? Martina, Natalia, Patti, Pedro, que los chicos de 14, si tú no los haces reflexionar correctamente, no toman noción, a menos que cometan el error y te digan, papá, mamá, al final fumé, al final hice esto, y allí aprenden, o a menos que los haga reflexionar correctamente. Esas son las dos vías de aprendizaje. Entonces, una de las vías de aprendizaje que vas a entregar tú como inspector o como inspectora es hacerlos reflexionar. ¿Y cómo los vas a hacer reflexionar? A través de técnica justificación de la respuesta, donde vamos a plantear a futuro, de ejemplo, se dan muchas peleas, a mí me pasa, peleas a nivel amoroso. Es como, ay, que este anduvo con ella y ya anda con esta niña, y empiezan a pelear, y claro, y pasó que la escuela se hizo un trabajo súper bueno, muy bueno, exacto. Y por ejemplo, analizaban cómo llegaba esta chica a la casa, qué es lo que podía hacer, o sea, si podía llegar a suicidarse incluso, y si era necesario, que eso son estrategias circulares, necesario centrarme tanto en esa chica, ¿qué es lo que yo gano? Ay, gano sentirme bien, pero es por el rato, porque eso va a continuar. Entonces, eso va con el adolescente de 14, 15. Ya de 15, 16, 17, no sé si ustedes ven mucha similitud en los estilos. ¿Y a qué me refiero con ello? Todos como em, con el mismo corte, con el mismo estilo, ¿o no? ¿Qué es el uniforme? Bueno, el estilo de ropa. Bueno, les aprovecho de mostrar en un ratito algo sobre el uniforme escolar, la circular 215, que tú no puedes, el uniforme no es obligatorio. Eso es lo que dice esa circular. Ahora lo puedes proyectar en el reglamento interno, sin embargo, a lo más, creo que yo, no sé si le hablé de esto, no puedes aplicar suspensión y cancelación de matrícula porque te vengan sin el uniforme. Entonces, por eso que uno ve, ay, que los chicos igual, si no tienen el buzo, igual uno veía que antes, claro, había más uniforme en ello, y ahora no, ahora es como hay mucha más facilidad, y eso es efectivo, y eso viene ahí del año también 2009. Entonces, miren, lo que me resulta significativo en un campo, alguna personalidad que me resulte significativa, yo la apropio. Entonces aquí están los influencers, los youtubers, todo eso que ay, son ampliamente seguidos. Entonces vamos a emular el mismo estilo. Y ahí viene el inspector que le cuesta esta parte. Que le cuesta decir, no, pues es que esto es reglamento interno. El adolescente chiquillo no está ni ahí con el reglamento interno porque no es su norma. No la apropia como tal. No la siente pertinente. En cambio, si yo igual valido que ese es un estilo
Contextualizo la norma, que en este espacio es importante, ay, que yo vengo a estudiar, que eso también es un argumento incluso bueno, yo vengo a estudiar, no vengo a modelar, y a veces, claro, ni siquiera a veces estudian, pero te van a decir eso y no se van a querer sacar el piercing o volver a su cabello normal. Entonces lo que uno tiene aquí que hablar es técnicas circulares, de preguntas circulares. Mira, si tú llegas con el piercing, después te lo vas a tener que sacar, te van a estar diciendo eso, no es agradable. Y si no te molesta, claro, te pueden decir, ay, es que no me molesta. Pero igual, pese a que no puedes aplicar una sanción más allá, también uno tiene que decirle que finalmente va a conseguir, lo único que va a obtener es que sea asediado siempre, lo único que va a obtener es tener molestia cada día. Entonces tienes que irte a lo que realmente le compete al adolescente, le importa. Y además, los principios a modo de grupo los hacen suyos de forma crítica. Es como, ay, son principios que lo hacemos de nosotros y el que no se... Cierto que se han dado cuenta que son súper aclanados los adolescentes, ¿no? El que no está aquí se va, ¿no? Y el que no respeta aquí los principios se va del grupo. O sea, a eso nos referimos con los valores de forma propia. Se podría notar en el libro exacto, Lucila, sí. Cuando hay cualquier falta de reglamento interno que haya, tú tienes que registrarla con ese, ¿te acuerdas la actividad de ayer? Registro, tipo de falta según reglamento interno y tipo de medida. Y esto debería igual estar contenido en reglamento, ¿te acuerdas? De la circular 482 y con esa estructura. Acuérdense, chiquillos, que las sanciones que son las medidas, a ver, son las que conllevan proceso, esas las va a activar el director, directora del establecimiento. Ahora igual podemos ustedes, yo, tener participación en el proceso, pero ¿se acuerdan que el director podía saltarnos? ¿Se acuerdan? Y eso es verdad para todos los colegios. Y los sujetos hacen, como les digo, los valores de forma crítica, los hacen suyos y está este sentido de pertenencia, este razonamiento moral que el que no está en nuestro grupo no se adapta, se va. El que se metió con este amigo nosotros, ay, le vamos a pegar y eso pasa, que incluso involucran armas blancas, que eso no lo vemos aquí. Pero el arma blanca es una falta gravísima según Aula Segura y puede ser motivo de expulsión. De hecho, es un delito si tiene más de 14, porque es un chico imputable. Pero lo que sucede es que este uso de armas, que este también como parte también difusa de incluso robar, por qué los adolescentes roban o tienden a tener armas, que eso también va por una estructura jerárquica, una aceptación emocional familiar. También se da por incesto emocional, chiquillos, que desde muy pequeños tienen que hacer, y por ejemplo, preocuparse el hermano chiquitito teniendo 6 años. Entonces eso favorece eso. ¿Sabían? Entonces, pasa que chicos que muy temprana edad con armas o niños pequeños jugando a ser micro narcotraficantes, y uno dice, ¿por qué? Porque mi modelo de apego lo es, o porque también yo no tengo modelo de apego, entonces veo el celular que es mi apego, que eso es el peor, lo peor que pasa. Y esto ocurre, chicos, ocurre harto, y además en el adolescente cuando, ay, voy a usar armas es porque, mira, me quiero distinguir, quiero ser distinto y quiero también ganar y esto va a ser con el poder de un arma. Y eso pasa en ciertos adolescentes, sobre todo cuando hay un entorno que siempre esperó aquello desde pequeños. Y eso podríamos estar hablando un buen rato. Y el logro de la auténtica identidad es cuando hay ya 18 a 21 años, yo ya pienso en el otro. Ya, exacto, sí, hay algo que se llama delimitación cultural, Lucy, que está en Papalia y que es como mi entorno favorece a cómo yo voy a hacer. A mí me pasó que en una práctica este niño consumía marihuana, pasta base porque la familia se hacía. Entonces se esperaba aquello. Son expectativas a nivel familiar que eso te destina. También me pasó una vez que bueno, y eso pasa, y también que en niños, la escuela, pasó que una chica se fue porque dijo, si yo sigo aquí, voy a meterme en la droga. Y la niña puede hacer ese, a ver, ese como distinción a los 15 años porque también la abuela le contribuyó. Entonces, cuando son ideas, son personas que no son tu apego, pero saben generar justificación,
hacen el cambio. Por eso que hay veces que hay niños que tienen un entorno muy negativo y aún así no salen así. Y eso también es, bueno, va bastante cuando me saben trabajar mi autoconcepto, esa abuela le entregó mucho cariño, le hizo cambiar ideas erróneas, ¿me entienden? Y bueno, la identidad, la auténtica identidad es cuando yo ya pienso en el otro, eh, soy más empático, pienso más en el bien común, tengo valores obviamente en lo socialmente aceptado, no en el principio de Freud, que es lo, la parte más del principio del placer, o sea, de no pensar en la consecuencia, que eso, ay, voy a ser bacán si lo hago, como dicen ellos, ¿no? ¿Qué les parece, chicos? Cuéntenme en el chat. Yo les voy a pedir, pero 5 minutitos para esta actividad, no 10, porque no quiero que nos atrasemos mucho, porque hay harto que ver. Así que, ¿cómo vamos? Pregunten, consulten. Claro, exacto, y el reactivismo, el apego, Lucy. Sí. Que el reactivismo la pego cuando mi modelo no es el mejor. Entonces, ¿qué pasa? El modelo que yo tengo para seguir, mira, el que está en octavo, en primero medio, que hace bullying, y el peque tiene ese modelo. Entonces, ¿qué esperamos? Y no es culpa aquí los chicos, culpa lamentablemente la familia. Chiquillos, preguntas solo 5 minutitos para que hagan la actividad, un par de ideas solamente. Cuéntenme, ustedes para que conversemos también. ¿Qué otras estrategias reforzarían para, bueno, realizarían con ustedes como inspectores para reforzar el autoconcepto? Puede ser una para un niño y una para un adolescente. Ah, mira, yo lo voy a saludar al niño todos los días. Le voy a también decir que luce bien a un adolescente también. Voy a validar el estilo del adolescente. Voy a también, a ver qué otra cosa puede ser ayudarla a entender su contexto, ayudarla a entender que si esto no está bien no significa esto, que los adolescentes tienden a tener creencias súper erróneas. Una idea para cada cosa. Si se equivocan, chicos, no importa. No importa, no importa porque estas actividades, como les digo, son para equivocarse, son para que igual las conversemos. Y a la vuelta vamos a empezar a ver algunos tips para adolescentes y algunos diagnósticos. Así que 18:47 revisamos, tengo 18:42 yo. 18:47 revisamos, solo 5 minutitos para que hagan la actividad, puede ser un tip para adolescente, un tip para niños, o sea, un consejo y uno. Estoy aquí cualquier cosita, pero para que las podamos conversar.
Ya chicos, vamos a ver algunos tips. Hay algunos tips para adolescentes rebeldes y vamos viendo la respuesta. Eso sí, faltaron personas porque aquí está lo de Patty, lo de Lucila y el resto. ¿Qué otras estrategias reforzarían para el autoconcepto? No sé si están ahí conectados, me están escuchando. Ya, ya chicos, para que, ya Denise, para que me escriban algunos tips para reforzar el autoconcepto, algunos consejos. Chicos, ahí espero sus respuestas. Vamos a leer la de Patty. Estoy usando el diálogo con niños y adolescentes, sobre todo con los niños que tienen algún diagnóstico y hasta el momento me ha funcionado. Con los más pequeños jugamos y él siempre... Ah, ya, perfecto. Perfecto, perfecto. ¿Qué podemos también como aconsejar en relación a lo que nos dice Patty? Que el diálogo siempre es positivo, por ejemplo, cuando ocurre alguna falta, lo típico es que se hace el registro inmediatamente en el libro, ¿o no? Y eso también lo que favorece es el sentido de defensa. Y ese sentido de defensa tiene que ver con que inmediatamente demostrar esta respuesta agresiva, obviamente activa mi amígdala cerebral, entonces no va a ser lo mejor, porque me siento amenazado. Entonces lo primero que hay que hacer es esperar que la persona se calme y después trabajar la falta. Después. Y el diálogo es primero, es esencial ello. Bien, Lucila, articular con orientación según los objetivos de aprendizaje con los mismos estudiantes de forma ya individual, remarcando fortalezas y oportunidades. Perfecto y súper bien las actitudes positivas de los estudiantes. eh, a ver, de hacer como un árbol de elementos positivos que tengan y poderlos explicar, que es una estrategia que se hace a modo de psicología. Bien. Natalia, estoy usando diálogo también con adolescentes, claro que cuando ellos quieren dialogar. Sí, y eso pasa que, a ver, a los peques tú les dices, em, hablemos y ellos igual se abren, pero al adolescente cuesta. Con los niños pequeños pasa que realmente cuesta, o sea, con los pequeños no, porque te cuentan, te empiezan a hablar. Y pasa que a ellos les gusta que lo escuchen y se sienten valorados así, validados también. En cambio, el adolescente no, es mucho más como de guardarse aquello, porque también si yo le cuento a una autoridad, eso me va a quitar el peso. Por eso que nos suelen contar a nosotros y sí a sus amigos, porque son misma índole. Súper bien, Natalia. El jugar es una forma buenísima de sociabilizar, de lograr recompensa a los niños autoconcepto. ¿Y quién es Admin HP? Que me hice tratar de usar estrategias porque no me sales con el nombre y ya en un ratito yo paso la lista. Me demoro unos minutitos, pero me sale ahí Admin HP, que dice tratar de usar estrategias para sustituir pensamientos negativos por positivos, que es una estrategia de hecho psicológica de conducta conductual, de modificación conductual, perdón. Si me puedes escribir tu nombre y es correcta, la modificación del pensamiento sirve porque hay niños que tienden también a tener ideas erróneas, esa idea errónea mucho desde el autoconcepto, desde la parte de familia. Entonces es muy difícil arraigarlas cuando las dicen desde muy chiquititos. Entonces ellos se quedan con esas ideas. Martina, por lo menos con los más pequeños paseamos por el colegio y me cuentan las cosas que les gusta. Ya, súper bien.
Por ejemplo, si te cuentan los niños pequeños, no sé, de 8 años hacia abajo, lo que no les gusta, ay, sabe que tía, no me gusta esto, no me gusta que hagan esto, lo positivo es preguntarles, ¿y por qué no te gusta? No, que no me siento así, me siento de esta manera, y como recabar por qué realmente se hace y que le encuentren algo positivo. Y además, que Martina, tú trabajas en colegio, estás como inspectora, cuéntame ahí en el chat. Con los adolescentes conversamos con respecto a la situación y comentarles que a nosotras nos importa, exacto, y que aparte de que les importan las opiniones, también el validar las de ellos, porque a veces, aparte de importar, también es validar. Entonces, con todo lo que son los estilos y que, maravilloso, maravilloso, Martina. Con todo lo que son los estilos, el adolescente uno cuesta como lidiarlo porque es como, ay, yo me he visto así y me gusta y por qué me tengo que sacar esto. Entonces uno ahí tiene que contextualizar. Ah, ya, Pati, bien, bien, bien. Ya, excelente, excelente, Denise. Cuando nosotros también trabajamos con chicos, chicas que tengan el diagnóstico depresivo, y el trastorno depresivo que la verdad desde el DSM-5 cambia, ya no hay depresión endógena, exógena, sino depresión mayor. Y es bueno también validar efectivamente y decir, mira, es normal que pienses así, es normal que te sientas así. Y lo mismo, o sea, con la adolescente, si yo pienso de la misma manera, eso no impide esto. Técnica de interrogación negativa. Claro, exacto. Por ejemplo, la notación positiva, que eso también como inspectores uno se olvida. Como profes también uno pone anotaciones positivas y eso igual es bueno hacerlas. Exacto. Diálogo con adolescentes con el comportamiento de forma positiva, hacerles saber que... Y también el adolescente pasa que le gusta portarse mal. Y hay adolescentes que cambian su comportamiento, se empiezan a portar mal, a cambiar la calificación por quedar en el entorno. Cuando hay una familia que está, los chicos no hacen ello porque saben que existen diferencias de pensamiento. Y me pasó que una chica que tomó el curso de inspector me contaba que el hijo, que ella iba a ser inspectora, y el hijo, yo le hacía clases, bajó sus notas para encajar en segundo medio. Entonces, eso es claro, pues, para ser aceptado por mi entorno social. Así que súper bien sus respuestas. Vamos a ver algunos consejitos para adolescentes rebeldes. Primero, no entrar en discusiones con respecto a lo que aqueja al adolescente. Es súper importante la seguridad de ustedes, dado que si tú, por ejemplo, hay un adolescente que te quiere desafiar y dice, ay, viejo tanto, lo importante, porque para ellos todos son viejos, lo importante es el paralenguaje, que es el tono, la entonación, las pausas que tú hagas y que tú menciones, mira, yo no me siento bien con lo que me dices y que lo hagas cuando esté tranquilo. Porque me dijiste esto, ¿crees que me lo merezco o no? Porque se hizo eso, ay, pero es que no tiene nada de malo, sí, pero es que también cuesta. Entonces, les vas acarreando otras consecuencias. Cuando uno quiere retroalimentar, chiquillos, uno tiene que hacerlo desde la estrategia circular, que ya la vamos a ver en el módulo siguiente. Y si percibe la seguridad en ti, de que no te enojas en exceso, de que eres alguien que respondes, o sea, no dejas pasar, pero estás seguro o segura, el aplicar también el manual de convivencia entre todos y todas,
y aplicarlo de la misma manera, la verdad es que hay veces, a ver, hay veces que, no sé si les pasa, que como que no aplican las mismas medidas para todos. Como que hay como que cierto para ciertos chicos, como que al desordenado a veces le aplican más medidas, o a veces el que es desordenado como que al inspector le da miedo seguir trabajando con él, o sabe que como que no hay más sentido. Y eso es también porque uno no va variando la estrategia, porque uno tiene que variarlas. Nunca tiene que ser un factor predecible, jamás. Mira, aplico técnica de disco rayado, técnica de interrogación negativa, técnica de justificación de la respuesta, ahora aplico mediación y así. Porque si eres un factor predecible, el adolescente también va a saber cómo ganarte. No puede ser un factor predecible. Y además, recuerden primero transar, primero conversar y posteriormente trabajar con los registros anecdóticos, con el libro de clases. No sé si se entiende, ustedes me dicen. Y mantengan la calma, como les digo, cuando hay exacerbación de los asuntos, ellos están en agresividad. Recuerden no subir el tono de voz, no porque ustedes van a ser más débiles, no, sino porque van a demostrar seguridad. Y el manual de convivencia se activa, se aplica, pero obviamente espera que las aguas estén más calmadas y si no están muy hirviendo, puedes trabajarlo. La medida psicosocial te va a servir y no sea el inspector que dice a cada rato, ay, te voy a anotar, te voy a anotar. No, porque eso, ¿qué es lo que haces? El adolescente, para él eres predecible, entonces va a ser más fácil ganarte. Me dicen si vamos bien. Termino con esto y basamos la lista. Cuando yo capto y llevo toda la atención, por ejemplo, los chicos están conversando y yo reacciono de forma desproporcionada a lo que hago y que el adolescente piensa, es decir, el inspector Pedro lo hice enojar y se empiezan a reír, diciendo, mira, te gané. Entonces lo que tú tienes que hacer es pasar por el lado y a veces pasa que en las formaciones, en ocasiones los inspectores pasan por el lado y como que pasan ahí con cara enojada. Y esa no es la idea, no es la idea, porque tú tienes que demostrar que no te afecta, que uno está monitoreando, pero que no te afecta. El tiempo fuera es una estrategia que se aplica con chicos que no tengan ni trastorno explosivo intermitente ni negativista desafiante, ni carencia de control de impulsos. Cuando sean chicos que no tengan ese diagnóstico, los aíslas, los observas y esperan a que se calme. Evita, si están conversando, reaccionar de forma desproporcionada. Evita con el micrófono decir, ay, pero cuenta el chiste para todos. No, eso es súper obsoleto. No, quieres decir algo, lo escucho. Haz como que no te afecta, porque eso va a ser, mira, no lo entré en mi batalla, como diría, como abrazar un erizo el libro, que voy a ver si se los mando. Y ahí me va a ir mejor. Porque la otra vez una chica que estudió, bueno, que, que estaba en el curso, me decía, no, que, mm, que si uno deja pasar, los chicos aquí se aprovechan de ti. Y yo le decía, te apuesto que esa inspectora es la que va todo el pasillo retándolo. Y ya le hacen caso, pero por el rato, no de manera permanente. Y me dice, sí, digo, porque le dura un rato. Cuando también, como decía Pedro, yo verbalizo las expectativas positivas y le digo, mejoraste, sin que lo espere, porque la recompensa no se avisa, eso es lo mejor. Si yo sé que hay una situación que pueda generar disrupción, enojo, por ejemplo, yo sé que esto va a dejar como que él explote, yo voy a trabajarlo de la conversación, pero no porque me dé miedo, sino porque es una manera de lograrlo de forma, valga la redundancia, permanente. Las expectativas positivas, el registro anecdótico positivo que esperamos de ellos va a ayudarnos mucho. Yo espero esto de ti, yo espero ello. A ver, los adolescentes puede que incluso nos sirva bastante porque ellos
se rige más por la expectativa estilo manada, o sea, estilo grupo social. Y si hay situaciones que generan disrupción y vas a ver que hay dos chicos que están a punto de pelear, decir, no qué pasa, porque esas son preguntas igual retóricas. Las preguntas abiertas son las que solemos empezar, pero uno les dice, a ver, ¿qué quiero saber por una parte o lo separas? ¿Por qué estás enojado? Ya por esto, ya por esto. Y uno va intercambiando como intereses y en lo posible ganar, ganar. Con el adolescente hay que trabajarlo así. Entonces, es mejor aquí actuar de manera tranquila. Chicos, les voy a pedir unos minutitos, máximo 4 o 5 minutitos para pasar mi lista a las 19:11, porque voy a hacer el check de la lista. Por eso le preguntaba quién era admin HP. Y a la vuelta vamos a ver negativismo desafiante, algunos consejos para trabajar con los niños y adolescentes y ya espero que podamos ver un poquito de trastorno depresivo para ya cerrarlo el día jueves, porque el día jueves quiero que veamos el 5 para ver el día lunes y martes primeros auxilios. Así que solamente 4 o 5 minutitos, chiquillos, para poder pasar la lista, nada más, para que no se me pierdan, y retomamos. Y necesito ahí pasar la lista, chicos.
Ya chicos, chicos, el trastorno negativista desafiante, ¿lo ubican? Cuéntenme en el chat. Cuéntenme ahí en el chat si lo ubican. U oposicionista desafiante. ¿No? El trastorno negativista desafiante tiene varios indicadores, según el DSM-5. El primero, que es el tener actitudes donde tienen negación ante todo. Segundo, la irritación constante. Tercero, el desafiar al resto de forma muy frecuente, activa. Tener resentimiento, culpar a los otros por sus errores. Y todas esas actitudes que uno las ve frente a un diagnóstico que está súper poco visibilizado, se presentan tres niveles, que es leve, que es un escenario, medio, que es en dos, puede ser casa, casa, colegio, y tres, que es todo el lado, todos los lados, todos los escenarios donde vaya, va a comer a un lado, lo manifiesta. Y lo tenemos, chicos, y los tenemos en los adolescentes también. Y en el trastorno negativista desafiante, nosotros tenemos que evitar gritar o exacerbar las respuestas. A mí me pasó que cuando la primera vez trabajé con un niño con negativismo desafiante, yo grité, me enojé, siendo que pasa que en las escuelas, en los colegios, mi pasó en su entonces, nunca nos capacitaron. Y pucha que hace falta, porque cuando uno, ustedes si les toca un chico, no, es que no, y adolescente también, que un adolescente incluso puede aumentar la agresividad. Piense que hay una base que es neurológica. Cuando el ácido movalínico a la inversa se presenta de forma más latente. Entonces empieza a ser el adolescente más agresivo y la parte corticotropina aumenta. Por lo tanto, requiere medicación, pero hay veces que hay una variable ambiental. Entonces, un chico que todo el tiempo eh, está respondiendo de manera negativa, con carencia en los control de impulsos, carencia en la frustración. ¿Y por qué? Porque de un cierto momento, en la primera sociabilización, le daban todo lo que quería, entonces desarrolló el negativismo desafiante. ¿Qué estrategias nos sirven? Ejemplo, el role playing. Se los anoto aquí. O role playing. Que consiste en que con títeres o ustedes con terceras personas repliquen esa situación que acaba de ocurrir para que el niño perciba ese efecto espejo. Y en casos de mediación, tratarlos por separado. Y lo que me pasó es que yo medié en ese caso, medié así como mediadora y no sabía mucho mediar con un niño que tenía déficit atencional, sin nada, pero pasaba que también le decía al otro que era guacho, al chico que era negativista desafiante, este chico hervía. Y el role playing es replicar esta situación hacia un tercero y además generar este efecto espejo sin la culpabilidad, porque si tú trabajas mucho la culpabilidad con este trastorno, los chicos te van a responder mal, o si tú alzas mucho la voz te van a responder mal, entonces no es recomendable castigarlos, a ver, a ningún niño, adolescente castigarlo excesivamente porque no es la respuesta el castigo y no porque vamos a ser como ositos cariñositos, chiquillos, sino porque te genera una respuesta a corto plazo, no a largo plazo.
Lo otro que puedes trabajar es cómo tú te sientes, el mensaje yo, decir, mira, a mí me está costando estar aquí como inspector, no me siento bien. Entonces, incluso decir, ¿tú qué realmente quieres? ¿En qué te puedo ayudar? Entonces, ser como una parte que lo quiere ayudar, que lo quiere contribuir y que vas a ayudar a esa autoestima, porque estos niños usualmente tienen mucha baja autoestima, porque producto de la amplia frustración que ellos poseen, tienden a tener respuestas negativas, porque tienden a ser muy rechazados. De hecho, todos los niños negativistas desafiantes, bueno, casi todos, tienden a tener harto rechazo por el grupo curso y es súper complejo. Entonces, cuando nosotros gritamos en exceso y activamos el sentido de defensa, que ellos, a ver, lo tienen mucho más exacerbado, no, chiquillos, sino que mira, eh, ¿qué te puedo ayudar? O te escucho, de verdad, como profesores o como inspectores, hacerlo. ¿Qué otro tip? Bueno, la economía ficha, eso es en sala más que nada. Lo otro es la técnica de interrogación negativa, que es si tú eres así o él te dice eso, ¿qué tiene? No, es que a mí me afectó porque yo hice mi trabajo solo y él no. Y además decirle, si yo veo muy pendiente de él, ¿voy a ser feliz, sí o no? ¿Voy a estar bien, sí o no? Entonces, aterrizar a creencias realistas con el niño que tiene negativismo desafiante y no se olviden jamás, jamás, jamás de primero tranquilizar. Puedes hacerlo a través de algo que le guste, distrayéndolo, hablándole de otra cosa, un poquito de humor. Exacto. La idea, Lucila, es que esto se trabaje con psicóloga o psiquiatra si es que requiere medicación. Por supuesto, si esto es complementario a nuestro trabajo. O sea, nosotros somos un 20%. Y si alguien nos dice que somos más, ay, qué bien, pero ojalá que ese bien tengamos ese apoyo, ¿no? Por parte de la familia, ¿cierto? ¿Vamos bien? ¿Qué me dicen del trastorno depresivo? Y el trastorno depresivo, uno cada vez ve más niños con depresión. Niños. Y eso es súper triste porque igual veo chiquititos de kinder yendo al psiquiatra, entonces eso a mí igual me da pena y me da pena ver afuera también de la escuela que, a ver, da como que les diga, no sé, que eres tonto y los niños son tan concretos y los papás a veces no tienen cuidado con las palabras. Y eso igual detona trastorno depresivo, la separación de los papás, los duelos en los niños. Uy, que eso tenemos un tema que les tengo que mandar un material bien bonito porque el duelo en los niños se vive de distinta manera. Por ejemplo, de 4 a 6, de 6 a 9 son dos grupos distintos y de 6 a 9 pasa que ellos son indiferentes, pues pareciera que no les afectara. También eso, pero sabes que lo vi en un reemplazo que hice cuando trabajaba con media. Y yo hace años que no trabajo con enseñanza media. Y muchos minimizaban aquello y esto pasa bastante que el adolescente tiende a ser muy perceptivo a la depresión porque tiene menos dopamina, está como moldeándose el cerebro. Y ellos toman, por ejemplo, los primeros amores que le afecta a modo de depresión porque representa el sentirme pertinente a un par. Claro, también, no, y esto hay derivación a las redes, chicos. Acuérdense que sí, por ejemplo, pasa que en algunos colegios pueden los inspectores derivar, en otros no. Pero si dicen ya, quiero que Pedro lo está haciendo bien, entonces como comité de convivencia escolar, no consejo escolar,
ven que nos falta tiempo. Vamos a decir mediante el quórum que hayamos destinado, porque puede ser el quórum que ellos quieran, mayoría absoluta, simple, que participe en el comité de convivencia escolar. Entonces, vamos a poder trabajar con las redes de prevención. ¿Cuáles son esas redes de prevención? CEFAM, COSAM, que es la derivación y uno va trabajando con ellos. Claro, y el consejo escolar, que si ustedes llegan a participar, em, a ver, que ojalá, porque el consejo escolar es una parte súper nutritiva, hablas de P y de reglamento interno, me pasa que igual tú puedes proponer protocolos, pues, ¿se acuerdan que les dije? Entonces, el trastorno depresivo, si tú te enteras que hay algún niño que tiene algún diagnóstico depresivo, está llorando eh, en exceso, o sea, está en el baño y hay inspectores que quieren ir sacarlo del baño, y me pasó una vez con el inspector eh, que llegó y sacó del baño una niña y eso es súper riesgoso, o sea, vulnera hartas cosas. Decir es normal que te sientas así. De hecho, vamos a ver chicos que a lo mejor se autolesionan, que eso está súper poco visibilizado. Cuando un niño te dice soy tonto, es la primera fase incluso del suicidio. El suicidio piensen que es como una escala o que es como un termómetro que sube de temperatura. Entonces empieza con, ay, soy tonto y después voy viendo, me quiero suicidar y cómo lo voy a hacer. Y después empiezo con la autolesión no suicida y después suicida, que es la muñeca, quemarme y en la arteria, acá, antebrazo, ya es suicida, porque ya obviamente comienza a llevar grandes flujos al corazón de sangre, que eso lo vamos a ver en primer auxilio y vamos a ver los primeros auxilios para eso. Entonces acá hay chicos que no les gusta que los toquen, entonces ellos tienen que hacer la contención para que no ensucien. Y es así que se trabaja. O decir, mira, es normal que te sientas así, nosotros estamos aquí, eres alguien valioso, no estás solo, porque alguien que se autolesiona también lo hace por el principio del placer o por liberarse. Entonces decir, tienes derecho a sentirte así, no estás haciendo nada malo y todo va a tener solución. Porque si tú te tiendes, te centras en decirle, ay, que necesita ayuda o tiene que ir al psicólogo, eso es como que, imagínate, estás a -0 grados y te quitan el abrigo. Eso es. Así de nefasto es decir ello. Y de hecho me falta tiempo para hablar porque hay que hablar un poco de los abusos sexuales, de los duelos de los niños que se afrontan súper mal en los colegios, en la escuela, después sí se afrontan pésimo. Me refiero, se les muere abuelitos y claro, ahí cuando vas a volver a hacer la prueba. Entonces, hay tiempos y en decir que tómate tu tiempo, te ayudas mucho con ello. Los primeros auxilios psicológicos que ya se los voy a mandar, no los del Mineduc porque son un asco, los que son de la Católica, vamos, se los voy a mandar porque son más les sirven a ustedes, a mí también. Y parten de hecho con la escucha activa, como dice Lucila. Y después van a la respiración, pero primero con la escucha activa. Entonces, cuando yo sé que alguien está triste, esto que aparece en la imagen no es una imagen de Messenger, ahí se me cayó el carnet, pero sirve mucho más que decir no esté triste. Y la autolesión, la realidad es que es una liberación, es distraer a mi cerebro con un dolor más fuerte. Y hay veces que los abusos sexuales ocurren para liberarme de la vergüenza, porque yo cuando hago el shock y me doy cuenta que eso es un abuso sexual, lo hago. El reactivismo que hace el abusador conmigo, tanto en el bullying como en el abuso sexual, como en la violencia. También tenemos que ver los duelos de mascotas, que eso también me pasó la otra vez, que me decía, ay, me da como lata llorar porque por mi perrito, y dejar que los niños igual lo expresen. Y eso está súper bien, porque el hecho de llorar ayuda a liberar adrenalina. Entonces tenemos tanta cosa que ver. ¿Cómo vamos, chicos? Bueno, algunos otros consejos. Gracias a ustedes, ¿cómo van? ¿Y qué vamos a ver el jueves? El jueves lo que vamos a ver es
súper bien. Es ya trastorno por déficit atencional, un poquito de autismo también, que no está en el curso, pero tenemos que verlo porque ahora cambió hartas cosas desde el año pasado. Tenemos que ahondar también en algunas estrategias y empezar con estrategias